pasada. Y es bien importante, hermanos, la invitación que nos hace el Espíritu de Dios a seguir continuando. Es más que nada una invitación de Dios para cada uno de nosotros a caminar con Él. Dios es noble, es de corazón manso, Él no se forza con nadie, mas sin embargo Él por igual es justo, es misericordioso, es, es tan rica, es tan enriquecido en misericordia que en ocasiones nosotros utilizamos la gracia de Dios y de su misericordia para que nos sirva como escudo para el pecado. La semana pasada estábamos hablando de los hermanos que testificaban pues falsamente. Y gracias, mi hijo, gracias. Porque es importante, hermanos, cuando nosotros nos proponimos en nuestros corazones a activar nuestra fe en Cristo. Les mandé el texto hoy esta semana me tocó predicar los 3 servicios. Entonces, le comentaba yo a los hermanos que cuando uno busca el rostro del Señor, es por fe que el Señor te habla mediante su palabra. Si no hay fe, dicen Hebreos que Dios no puede ser complacido. Eso es por la fe que nos fue impartida mediante el mensaje de Cristo con los apóstoles a toda la humanidad, de fortificar tu fe en la palabra de Dios únicamente. En ocasiones el ser humano opta por buscar la sabiduría de Dios mediante un hermano o una hermana en la fe. Y en ocasiones cuando el hermano o la hermana en la fe no está caminando con Cristo, nos mal dirige o nos lleva al error. Y eso fue el ejemplo de Simón en la semana pasada. Él pensaba que comprar el poder del Espíritu se compraba con dinero y Pedro le dijo, no, hermano, no es así. La gente, hermano, es bien eficaz la palabra de Dios, de acuerdo en Hebreos capítulo 4, que es viva, es activa, está cortando entre piel y el hueso y está entrando hasta la más profunda lugar de nuestros corazones para demostrarnos que Él es siempre fiel y uno es el que está en pecado. Él es sin pecado, nosotros somos los pecadores. Y Simón es un gran ejemplo de ese. Vamos a retornar poquito al capítulo 8 de la semana pasada, en el versículo 22. Y dice así, mis hermanos, para continuar con la serie de activando nuestra fe en Cristo. Amén. Dice, arrepiéntete. Está hablándole a Simón, ¿recuerdan? Arrepiéntete, pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Entonces dijimos que el pecado entra por un pensar y llega a tu corazón y cuando lo dejas crecer trae la muerte. Trae muerte, trae separación del hombre con Dios. Dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ofreció dinero para recibir el poder del Espíritu para también él impartir. Porque él, antes de que llegaran los apóstoles, él era reconocido como grande. Ahora él se dio cuenta que ante el poder del Espíritu no es nada. Dijo, ¿sabes qué? Yo quiero también esa grandeza. Respondiendo entonces Simón, dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Estando escuchando el mensaje de Dios, y lo llevé a la escritura donde dice que de hoy en adelante no hay ningún mediador entre Dios y el hombre excepto Jesús. Yo como su hermano en la fe, como pastor de la iglesia, como me quieran llamar, hermanos, solamente soy un heraldo, un colaborador del mensaje de Cristo. Y este hermano, este amigo Simón, pensaba que los discípulos podían intervenir o interceder por él. So malinterpretó el mensaje que les predicaba Felipe y Esteban a este hombre.
Él mira el poder y dice, yo también creo y también es bautizado, pero no creyó en su corazón no había sido limpiado por el Espíritu de Dios. Y hay mucha gente que ha proclamado la fe en Cristo y siguen con el mismo caminar, por lo cuanto los llevé a una escritura que dice que se engañan a sí mismos. Dice, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios. Ningún siervo del Señor se glorifica a sí mismo. Le volvieron a predicar con la esperanza de que Simón comprendiera la profundidad del mensaje de Cristo. Y dijo, hagan de cuenta que la enseñanza de los apóstoles, hermanos, decían, no, nosotros no, Cristo, nosotros no, Cristo, es en el poder de Cristo, es en el poder de Cristo, en el poder de Cristo. Nunca se posicionaron como nosotros somos los autoritarios después de que Cristo ascendió. Jamás. Ni se posicionaron como los mediadores del mensaje de Dios. Todo lo contrario, apuntaban a todo creyente a Jesús. Entonces dice, y ellos habiendo testificado, ¿qué testificaban? El mensaje de Dios. Cristo Jesús y Jesús crucificado. Resucitado al tercer día y elevado al cielo para la gloria del Padre. Para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Esa es la testificación. Mas reciban la vida eterna y hablando la palabra de Dios. Testifican por su creencia, por su fe y predican la palabra de Dios, hermanos. Se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio, las buenas nuevas. Okay, ahí paramos la semana pasada, porque en el punto que hablamos fue que el activar la fe en Cristo nos enseña a reconocer que Dios nos donó el poder del Espíritu Santo para instruir, redarguir. Okay, hay que enseñar a la gente, hay que no caer en alegatas que no llevan a ningún lado. Que tú eres de aquello y soy de esto, les he comunicado constantemente. Es redarguir y apuntarlos a lo que está escrito, la palabra de Dios. No lo que enseña Memo, no lo que tú le quieras enseñar, sino lo que dice la palabra de Dios. Eso es redarguir. Dice, reprender. No condenar, hermanos. Reprender cuando el hermano o la hermana está en error. Es bien diferente a condenar. O a pasar juicio sobre las personas. Es reprender y edificar a todo tipo de creyentes. Porque Simón había creído, pero no había creído. Simón había sido bautizado, pero no había creído. Hay que edificar a todo tipo de creyentes. ¿Con qué motivo? Que se enfoquen en lo que está escrito o hablado por la palabra de Dios. No por el que enseña, no por el que predica, sino lo que está escrito. Ahora, vamos a continuar al versículo 26, donde quedamos la semana pasada, versículo 26 al 31. Y dice así, un ángel del Señor habló a Felipe. ¿Se acuerdan cuando escogieron a los hermanos para que ellos, Esteban fue uno de ellos y Felipe fue otro? En el capítulo 6. Porque los discípulos dijeron, no es bueno que nosotros nos encarguemos de esto, hay que escoger a gente que esté llenos del Espíritu de Dios para nosotros predicar y enseñar la palabra de Dios. Entonces, Esteban y Felipe fueron dos de los que se mencionaron ahí. No significa que los otros muchachos no hicieron grandezas en Dios, estaban llenos del Espíritu, por lo tanto, por la fe, sabemos que también fueron utilizados por el Espíritu de Dios. Entonces aquí, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Hermano, el activar la fe en Cristo nos invita al Espíritu de Dios, ¿verdad? A levantarse y a hacer y a obedecer. Cuando uno está llamado a servir a Dios, no significa que nomás vengamos aquí, nos reunamos y le estaba hablando los hermanos en la mañana, es a restaurar, a reconstruir, no con las manos de los hombres, sino guiados por el Espíritu de Dios. Hay una promesa, hermanos. Yo les dije a los hermanos en la mañana, se los voy a repetir a ustedes ahora. Cuando yo me acerqué al Señor,
recibí una promesa que toda mi familia será salva. Toda mi familia. Y estoy parado en esa promesa. Pero para que sean salvos hay que testificar de Cristo y hay que hablar la palabra de Dios. Si no, no van a ser salvos. Van a conocer de Cristo, saben quién Cristo es, pero no son salvados. Aún no han sido redimidos o vueltos a nacer, como dice la palabra de Dios. Es bien importante, hermano, lo que en el libro de los Hechos nos invita a hacer. Dice aquí, mis hermanos, dice, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Bien importante, hermano, cuando el Señor te da una oportunidad de testificar, usualmente es cuando tú y tu hermana están solitos. O tú y tu hermano, tú y tu papá, tú y tu mamá, tú y tu tía, tú y tu abuelita, o primo, lo que sea. Donde no hay segundas, terceras opiniones. Hablar de la palabra de Dios. Dice, 27 dice, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Un negrito, siervo de la reina de Etiopía, va a Jerusalén, hermanos. ¿Por qué menciona que estaba a cargo de las riquezas de Dios? Quiero que sepan, mis hermanos, que era costoso, al igual que el día de ahora. La gente en el pasado pensaba que, igual que Simón, que con el dinero se podía llevar a Roma, o llegar a Roma, como dicen muchos. O que todos los caminos te llevan al cielo, no es cierto. O todos los caminos te llevan a Roma, no es cierto. Es un dicho del mundo. Solamente hay un camino que te lleva al cielo. Él es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Solamente por Él llegan al cielo. No hay ningún otro. Entonces, este hombre viene de Etiopía con aquella riqueza. Se supone que desde Etiopía hasta Jerusalén se va a gastar un buen monto. Entonces nos denota de que este hombre estaba al servicio de la realeza. ¿Pero a qué iba? A adorar. ¿Se acuerdan cómo empezó la historia entre los apóstoles? Que llegó Felipe, Esteban, y se pone a predicar a los religiosos de su tiempo, a los sacerdotes, y está allí Saúl, y está escuchando y se enoja con él, luego lo matan. Ahora, ya muerto muerto Esteban, Saúl sigue persiguiendo a la iglesia. Ahora se levantó Felipe. Fíjense, hermanos, y ahora el Señor utiliza algo diferente a Simón, que era hechicero o brujería. Levanta a un siervo de una reina, de un reinado. Pero él sí va a adorar. A este venía con falsedad, este venía con el corazón a adorar. El eunuco, el esclavo de la reina. Fíjense, hermano, la importancia de uno y de otro, ¿ok? El siguiente versículo dice, en el 28, ¿verdad? Volvía sentado en su carro y leyendo la profecía de ¿quién? Fíjense, hermanos, ¿qué estaba leyendo? Miren, el 53 de Isaías, hermanos. Cuando tú vas a la sinagoga, escuchen esto, que no lo tengo yo por seguro, pero lo escuché. ¿Ok? En las sinagogas del hoy en día, igual que en la de antes, en el tiempo de Jesús, se brincan del 52 a 54. Del capítulo 52 a 52 se lo brincan. Porque en el 53 tienen que determinar en sus corazones si el Mesías, el Cristo, completó esa profecía en el 53. En el capítulo 53 habla la profecía de Cristo crucificado, mis hermanos. Es bien importante. En las sinagogas, la gente judía, mucha gente judía, hermanos, que no son mesiánicos, no creen que Jesús es el Mesías. Hoy en día todavía, hermanos, están esperando al Redentor. Y el Redentor ya vino y no lo recibieron, dicen Juan.
Hay mucha gente que sabe la palabra de Dios igual que los hebreos, hermanos, y no han sido vueltos a nacer. Es la importancia del mensaje de Cristo. Fíjense lo que dice aquí, mis hermanos, dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que los trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Fue arrebatado, hermanos. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Primeramente, mis hermanos, fíjense lo que dice aquí. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que los trasquila, así no abrió su boca. Si tú te vas al 53, todo el capítulo es una profecía mesiánica. ¿De quién está hablando? Le dice el eunuco. ¿De sí mismo o de alguien más? Fíjense, el siguiente versículo dice, en su humillación no se le hizo justicia, mis hermanos. A la persona judía en aquel tiempo que se expusieran sus pechos o sus cuerpos era vergonzoso, era traerle vergüenza a sí mismo y a toda su familia. ¿Verdad que en nuestra tradición, mis hermanos, puntan a Cristo con una toallita en sus privaciones? Quiero que sepan que no era así. Completamente encuerado. Era la vergüenza que se le acarreaba a él y a su familia. Era una humillación o un insulto para la comunidad hebrea exponer sus cuerpos en el desnudo. Te vas hasta Génesis y el Señor cubrió la desnudez de Adán y Eva con cuero de animal. El Señor provee la cobertura de tu vergüenza. El Señor con su sangre te cubrió a ti y a mí. Cubrió nuestra vergüenza de pecadores. Y esto hablando proféticamente, lo está anunciando. Y fíjate lo que dice el siguiente versículo, dice, mas su generación, ¿quién la contará? Hermanos, en el siguiente capítulo va a haber una persona que se hace pasar por el Hijo de Jesús. Y hay mucha gente que hoy en día que dicen que Jesús tuvo hijos. Cuando la Escritura nos enseña que Él no tiene pecado. Él nunca pecó. Hay mucha gente que le quiere encimar a Magdalena y un montón de historietas que hace la gente para desviar a la gente de la purificación y bendita palabra de Dios. Y lo vamos a ver aquí en el libro de los Hechos. Ya miramos la brujería, ya miramos los testigos falsos. Vamos a ver la brujería, vamos a ver demonios, vamos a ver un montón de cosas en este libro que nos abre los ojos a la verdad de la palabra de Dios. Dice aquí, mis hermanos, dice, porque fue arrebatado de la tierra a su vida. Respondiendo el eunuco le preguntó, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Fíjense la respuesta de Felipe, mis hermanos, lleno del Espíritu de Dios por igual. Dice ahí, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Cuando uno va a testificar, mis hermanos, la razón que yo les decía la semana pasada que lean la Biblia es porque entre más leas, de lo que sale en tu corazón, tu boca va a hablar.
Entre más te deleites en la palabra de Dios, te engolosines en la palabra de Dios, de más de Él vas a hablar. Pero si no lo conocemos, ¿cómo se lo vamos a presentar a mi familia si no lo conozco? El activar la fe en Cristo nos enseña a testificar de su glorioso plan de salvación. Eso es lo que es, hermanos, punto número 2. El activar la fe de Cristo nos enseña a testificar de su glorioso plan de salvación. Así como Felipe le testificó al etíope, así nos está llamando el Señor a nosotros. Hay gente, hermanos, que no van a creer, hay gente que sí van a creer, hay gente que medio van a creer. No se pongan de jueces. Hay que vivir una vida complacente al Señor, a complacerle a Él, para la buena obra de Dios. Versículo 32 al 35 dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué anunciaba Felipe? ¿Qué anunciaba Esteban? Vayan a todas las naciones y hagan discípulos bautizándolos. Porque es enormemente la confesión de fe, la unánime y la en grupo, en congregacional, porque tú estás haciendo un pacto públicamente, negando todos tus derechos, así como leímos ahorita, que Él, siendo Dios, se humilló como uno como nosotros, o sea, dejó toda su gloria, todos sus derechos como Rey de Reyes, y se humilló a ser uno como nosotros. Así quiere que tú y yo le imitemos. Que digas tú: esta ya no es mi vida, pero es la vida de Cristo que vive en mí. Ahora yo vivo en Él, en esta vida. Y voy a glorificar al Padre de esa manera. Y siguiendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees. ¿Ya ven, hermanos? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí está la confesión. Diferente a Simón, hermanos. Él iba a adorar con corazón puro, adorar al templo. Ahora respondió al llamado del Evangelio. Es salvación. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, hermanos, fíjense lo que hizo el Espíritu de Dios. ¿Quieren ver que va a haber arrebatamiento de la iglesia? Ahí está. Posiblemente, hermanos, posiblemente es bien difícil testificar hoy en día, al igual que en aquel tiempo. Posiblemente te van a burlar de ti. Posiblemente vas a encontrar hechiceros que nomás quieren sacarte ventaja. Te vas a encontrar gente que en verdad quiere adorar a Cristo. Te vas a encontrar gente que va a estar en contra de ti, igual que Saulo. Este es el caminar del cristiano. Pero hay una gloriosa esperanza de que Cristo va a venir por la iglesia que se ha preparado como la novia. No va a venir por la iglesia, sino por aquellos que en la iglesia se han preparado a recibir al novio. Hay un ejemplo, hermanos, en las 10 vírgenes. Dicen: ven un poquito de tu aceite, porque se les acabó el aceite. El aceite representa el Espíritu de Dios. Y ella le dijo: no, porque si te doy ni para ti ni para nosotros, ustedes ya saben dónde lo compran, vayan y compren un poquito más. Cuando vino el novio, era demasiado tarde. Hay tanta gente como las otras 9 vírgenes, hermanos. Solamente hay una persona que le está haciendo fiel al Señor, que mantiene el fuego del Espíritu Santo de Dios mediante la palabra de Dios. De otra manera, van a estar esperando que uno les dé aceite, que uno les dé aceite, que uno les dé aceite. Le platicaba a los hermanos: es mi oración, igual que Pablo, hermanos, que crezcan y sean fundados
para que reconozcan qué tan profundo, qué tan alto, qué tan ancho es el amor de Dios para nosotros. Que ya no ocupan de que se les diga, porque el Espíritu de Dios ya mora en ti, pero tú tienes que abrirte a Él para que te den un despertar y un deseo imparable de buscar la palabra de Dios y el mensaje de Dios. Tiene que ser de nacimiento de corazón, no porque uno les dice y dice, yo anhelo que coman este pan y comprendan el plan de Dios para subir a la voluntad de Dios, el testamento de Dios para ti personalmente. Es una hermosura y una glosura el entrar a la presencia de Dios y posicionar, decir, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? Fíjense, mis hermanos, lo que dice aquí, dice el siguiente versículo, dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Si tú te vas a la geología y miras dónde está Gaza y miras dónde está Azoto, vas a decir, pues ¿cómo le hizo para llegar tan pronto allá? ¿Qué acaso algo imposible para Dios? Es una prevista de lo que va a pasar con la iglesia, mis hermanos. De Gaza te vas a ir hasta Azoto. Es una hermosura la esperanza que tiene el creyente de, aunque estemos sufriendo ahorita, aunque miramos que mi hermano Esteban fue apedreado hasta la muerte, yo voy a serle fiel a mi Señor, dijo Felipe en su corazón. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué me atrevo a decir si no está escrito? Porque lo siento en mi corazón. El llamado es no nomás a ser partícipes de la gloriosa bendición de Dios, sino también de los sufrimientos de Cristo. Cuando tú vas y te testificas, hermano, hermana, que la gente, tu familiar, dice, no, es que tú qué tenés y yo lo mío, duele, cala, porque tú y yo sabemos que la salvación solamente es en Cristo. Y si lo rechazan, tú sabes que si Él viene, chances se queden fuera, nosotros no sabemos, pero Él sí sabe. Entonces los apóstoles iban y decían, miren hermanos, a toda la gente, este es el Evangelio, este es el Evangelio, este es el Evangelio, este es el Evangelio, este es el Evangelio. Sean vueltos a nacer, sean bautizados, dejen sin imponer las manos para que reciban el Espíritu de Dios. Es un proceso. Entonces, hermano, el activar la fe en Cristo nos enseña que el Espíritu Santo de Dios nos lleva y nos arrebata para servirle a Dios en el nombre de Jesús. Se llevó a Felipe hasta Gaza y lo arrebató. ¿Para qué? Para servirle hasta Cesarea. Es lo que enseña el Evangelio. Siguiente versículo, hermanos, vamos a entrar al capítulo 9. Pensé que le había puesto la nota, que no se la he puesto, pero ahí está. Capítulo 9, ¿ok? Porque va con el contexto aquí, hermanos. Ya vimos cómo testificó Felipe. Felipe no fue alcanzado por Saulo en esta situación porque fue arrebatado. ¿Ok? Dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para que las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, ¿ok? ¿Se acuerdan del camino, da? ¿Ok? Los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, mis hermanos, presten atención a esa palabra. Nadie sabe cuándo va a regresar el Señor. Él va a venir como en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra, va a venir repentinamente. Y va a arrebatar a la iglesia. Pero es tan lleno de misericordia que fíjate que Saulo, como le decía la semana pasada, él sabía la palabra de Dios, hermano, que decía, no matarás. Y él se gloriaba, decía, yo mantengo la ley de Dios. Pero acabas de matar a Esteban, chato.
¿Cómo va a ser posible que mantiene la palabra de Dios? Estaba mintiendo. Hermanos, él pensaba que le estaba haciendo un servicio a Dios, persiguiendo a su propia gente y matándolos y poniéndolos en la cárcel. Hombres y mujeres indignos. Cuando la palabra dice, no matarás. Hoy cuando decía yo la semana pasada, cuando Pablo habla de la gracia de Dios, se le llena la boca porque él recibió la gracia al igual que Memo. No matarás. Fíjense lo que dice aquí, hermanos. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Saulo, hermano, se gloriaba de la ley de Moisés y él sabía que la luz bajó a Sinaí y estaba Moisés y recibió los 10 mandamientos. Esa misma luz representa la gloria de Dios. Él sabía las escrituras. Y fíjense lo que debe hacer el creyente, mis hermanos. Bien sea religioso o conocedor a medias de la palabra de Dios. El Señor es lleno de misericordia. Y su gracia es para siempre. Dice así, mis hermanos, miren, dice, versículo 4 dice, y cayendo en la tierra, cayendo en tierra, ¿ok? Hay que primeramente bajarse de su caballo y agarrar un burrito y entrar a Jerusalén en un burro, no en un caballo como rey. En otras palabras, mis hermanos, hay que bajarse de toda la sabiduría que uno tiene y ser guiados por el Espíritu de Dios. Miren lo que dice aquí, mis hermanos, dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si miran la pregunta, ¿a quién estaba persiguiendo? Amenazas contra la iglesia de los discípulos. Fíjense, hermanos, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Ya miran la pregunta? ¿Comprenden? Tenía que recordar de lo que él se señoreaba y aprendió desde que era pequeño que no había nadie que se le igualara a él en la sabiduría de la palabra de Dios. En toda su generación de él no había quien se le igualara a Saulo. Era alumno de Gamaliel. Se gloriaba de la tribu de Benjamín. Hablando de la misericordia de Dios en Benjamín, el hijo de José, de Jacob. Fíjense, hermano, lo que dice aquí. Dice, ¿quién eres, Señor? Esa es la primera pregunta que debe hacer toda gente que recibe llamado del cielo, la voz del cielo. Para empezar a conocerlo, mis hermanos, hay que preguntarle al Señor, dice en Santiago. Si alguien carece de sabiduría, pregúntenle al Señor. Y el que no busca favoritismo se las dará. Dice aquí, mis hermanos, y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Duro es estar pateando contra las espuelas. ¿Cómo vas a patear las espuelas si vas en tu caballo? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús con él, hermano? La gente de ese tiempo en grandeza se pasaban en caballos igual que los reyes. La gente más pobre pasaba en burro. ¿En qué bajó Jesús? A Jerusalén. ¿Y qué le ponían a su caminar? Todos sus mantos y sus palmas. Completando la profecía de Zacarías. ¿Entienden? Siendo él el rey de reyes, se humilló. Dejó todos sus derechos para que la gente comprenda el mensaje de Cristo, que como yo les digo, no soy yo el pastor, Él es. Yo solamente soy un colaborador de Cristo. Él es a todo honor y toda gloria a Él, no a uno. ¿Y por qué recibes esta sabiduría, Memo? Pues porque le busco su rostro, la luz del cielo. Fíjense, mis hermanos, lo que dice la siguiente pregunta. Él temblando y temeroso. ¿Por qué temblaba? Si era bien valiente. ¿Por qué temía? Porque sabía que en su corazón, en el espíritu, ya estás haciendo mal, Saulo. Estás haciendo mal, Saulo. Fíjense, hermano, lo que dice aquí. Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y te dirá lo que debes hacer. ¿Qué le dijo a Felipe? Levántate y ve a Gaza. Cuando el Señor te llama, hermano o hermana, Él te llama para que te levantes a hacer. Él no quiere que nomás seamos creyentes de los domingos y que no testifiquemos y que no hablemos del Evangelio con nadie. Él quiere que comprendas que tu tiempo está limitado en este planeta. Y que la gloria de Dios ahí viene, la luz del mundo ahí viene. Y que te quieres encontrar haciendo, no durmiendo. Es lo que quiere el Señor. Si tú te ves a la palabra de los talentos, es lo que vas a leer. Porque uno dijo, yo sabía que eras bien rígido, so guardé mi talento. Le dijo, holgazán. Quiten el talento y desen lo que lo multiplicó. Y al pónganlo en la casa hasta que cumpla su sentencia. Así dijo el Señor, hermanos. Fíjense lo que dice. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Ay, hermanos, cuando uno busca de esta manera el rostro del Señor, prepárense. Dice en Isaías, aprieten bien su cinturón entre sus miembros, porque se van a poner a obrar. Súbanse bien su pañal y apriétense bien. Pájense bien lo que dice Isaías. Y estén listos para la obra del Señor. Dice, el punto 4 dice, el activar la fe en Cristo nos enseña que el verdadero creyente debe preguntarse quién es Jesús y qué quieres que yo haga, y causar que otros hagan la misma pregunta. ¿Quién eres, Señor? Todos los días. ¿Qué no significa que ya te lo conoces? No, busquen lo que quiero decir, que lo busquen para que sepan exactamente quién es Jesús. Y el Señor te va a decir qué es lo que quieres que hagas en la iglesia. Él va a prepararte para la obra del Señor. Versículos 7 al 12, mis hermanos, dice así. Ya me lo termino. Dice, y los hombres que iban con Saulo, fíjense en lo que dice aquí. Porque no todos creen, hermano. Nomás oyen y quedan manónitos, igual que Simón. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, ¿qué dice ahí? ¿Sabes qué dijo el Señor, hermanos? Porque cuando el ciego está guiando a otro ciego, los dos caerán al agujero. Él sabía, hermano, la palabra de Dios, mas estaba ciego. Es lo que se refiere a esta porción de la escritura. No veía bien. Como la gente que está en religión, ven, pero traen velo, no ven bien. Saben de Cristo, conocen a Cristo, han leído de Cristo, mas no tienen una relación con Cristo. Y es lo que está diciendo aquí la escritura. Se levantó y no veía bien. ¿Hasta cuándo? Vamos a verlo ahorita. Fíjense, hermano, lo que dice aquí. Y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo por la mano, le metieron en Damasco. Donde estuvo, ¿cuántos? 3 días, sin ver, ni comió, ni bebió. Texto del Viejo Testamento bíblico. Se puso a buscar al Señor por fe, no por lo que sabía. Lo que estaba bien lleno de sabiduría. Se bajó de su caballo, se montó a su burrito y se puso a ayunar. Y ya dice ahí, exactamente, dice, no, sin ver, no comió ni bebió. Ya no podía leer la Torah, ni podía beber del vino. Ya confesó, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Fíjense lo que siguiente pasa, mis hermanos.
Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, aleluya, diferente a Pablo o a Saulo. Saulo trabajaba para el templo, no era mandado por Dios, no tenía visiones, tenía sabiduría. Contraste, Ananías dice, Ananías. Y él le respondió, ya ven la diferencia de quién eres, Señor. ¿Y qué quieres que haga? Heme aquí, dice en Isaías, mándame a mí. Así dice en Isaías, hermano. Y lo que dice aquí, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Cuando el Señor te llama, te va a dar específicamente a dónde quieres ir, con todo tipo de direcciones. Miren lo que dice aquí, mis hermanos. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso. Ay, Ananías lo conocía, mis hermanos. Ananías lo conocía. Miren lo que dice aquí el Señor, dice, porque he aquí, él ora. ¿Qué estaba haciendo? No bebía ni comía. Estaba orando. Estaba en ayuno buscando al otro Señor por fe, no por sabiduría. Dice aquí, y ha visto, pero dice que no veía. ¿Ya ven, hermanos? Cuando uno está lleno de sabiduría, está ciego. La persona que es religiosa. Ven, pero no ven. Creen, pero no creen. Hasta los demonios creen y tiemblan. Es diferente, mis hermanos, que tiene una relación con Dios personal. Completamente diferente al religioso. Fíjense, hermano, lo que dice aquí, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Dios no lo dejó ciego. Le va a enseñar el evangelio con un siervo, con un discípulo, porque hasta ese entonces él servía a los religiosos, no le servía a Dios. Él tuvo que cambiar su pensar. Por eso dicen Romanos, no sean como el mundo, sean transformados en su mente, en su pensar. No se conformen más a las cosas del mundo. Ya Pablo, con lleno del Espíritu, se pone a predicar de esa manera. Antes hablaba pura sabiduría y se jacteaba. Ahora no, se humilla. Igual que Memo. Igual que todo siervo que recibe llamado a hablar del Evangelio de Cristo. Dice, ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Va a tener que ser por fe ahora, no por sabiduría. Ananías tenía el poder de sanar, no, es Dios el que sana. El enviado de Dios, el mensajero de Dios el que sana. Bautiza, impone manos, reprende demonios. La semana pasada cómo se enmudeció esa persona en Palm Springs. ¿Por qué? Porque tengo autoridad. No, yo aclamé el nombre de Jesús, le dije silencio en el nombre de Jesús, y el hombre, ahí está, Norberto no está aquí de testigo, no pudo hablar y se daba golpes para poder hablar y estarme hablando maldiciones y no podía hablar, hermano. Se golpeaba a sí mismo. Pero cuando estaba atorgando con tanta maldición y tanta en contra de mi Dios, dando tanta blasfema en contra de mi Dios, yo reconocí que era un demonio y le dije en el nombre de Jesús, silencio. Porque primero le testifiqué si quería ser salvo. Dijo que no. Era gay el muchacho. Ya anciano, fue como 60 años. No quiso recibir a mi Jesús en el nombre de Jesús, silencio. Con autoridad, hermano, espiritual. Llega el gerente, ¿qué significa esto? Llega la señora que miró, ¿qué significa esto? Les temblaban las piernas. Norberto igualmente, mismo. ¿Y esto? Ese es el poder de Dios, hermano. Hay que testificar a tiempo y a destiempo. Hay que testificar de la palabra de Dios. Y no es la primera vez, hermanos, que el Señor usa a un siervo. Vivian, pregúntenle a mi mamá. Después se arrimaron al Señor, pero por un tiempo nomás.
Bueno, me tocaron a las 2 de la mañana. Llega el siervo y el demonio es expulsado. Y creen, pero no creen. Todos los días estaban conmigo en los estudios bíblicos. ¿Qué? Ya los tipos perdidos. Oh, no. Les acabo de decir que el Señor me dio una promesa. Pero cuando se ocupa ayudantes constantemente. Miren lo que dice aquí, mis hermanos, dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Punto número 4, hermanos, dice, el activar la fe en Cristo nos enseña que el verdadero creyente, después de preguntar quién eres y qué quieres que haga, cuando le llama a Cristo, su respuesta será, heme aquí, Señor. Heme aquí. ¿De dónde lo tomo yo estos puntos? Pues de la Biblia. ¿Para qué me voy a querer jactar que yo tengo sabiduría más que ustedes? Somos nomás imitadores de Cristo, mis hermanos. Ese es el gloriarse en Cristo Jesús. Versículo 13 al 19 dice, entonces Ananías, fíjense hermanos, respondió. ¿Qué significa? ¿Que no confió en el Señor? No, es la humanidad del hombre. El Señor no te va a llevar a un lugar donde tú te vas a poner en peligro. Él te va a enviar y te va a guiar y hay que hacerle caso. Dice, Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Fíjense, hermanos, aquí está hablando con Cristo. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Los que caminan en el camino. En el nombre, ¿a quién persigues? Soy Jesús, a quien tú persigues, Saulo. No van en contra de ti, hermano. Por eso dice Pablo en Efesios que la batalla no es contra carne y hueso. Es espiritual. Hay que ser más que vencedores en Cristo Jesús, hermanos. Dice, el Señor le dijo, ve. No le respondió, hey, fíjate que ya este para acá. Le ordenó, hermano, ve. Porque instrumento escogido me es este. Gloria a Dios. De ahí agarramos el resto de la Biblia en el Nuevo Testamento, hermano, de este hombre. Fíjense en lo que hace el Señor con una persona que en su corazón dice, ok, estoy para ti, heme aquí. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Qué carga le puso este muchacho. ¿Ya ve lo que hace Cristo, hermano? ¿Qué significa? Que tú tienes un grupo de gente a tu alrededor con quien te codeas. Yo no puedo estar allá, ni puedo estar acá donde ustedes están, porque todos estamos en cierto lugar, pero hay que testificar con los que ustedes se rodean. Fíjense lo que dice aquí, mis hermanos, dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Le va a cambiar el corazón. Lo que le pasó a su hermano aquí presente. Blasfema más no poder igual que Saulo. Pecador de pecadores. Y ahora aquí estoy que no me ajusta el tiempo para predicarles el Evangelio. Voy a predicar 3 veces ahora. Y ando con un gozo en mi espíritu, con un ardor por dentro de comunicar estos mensajes. Dice aquí en el 17, dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, fíjate hermano, está orando y te miró, ahora ve, es tu hermano. Fíjate, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en Damasco, en el camino, se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. ¿Y qué?
Se gloriaba que estaba lleno y no estaba lleno, hermano. No se compra ni se adquiere, es dado por Dios. Todo buen regalo viene de Dios que está en los cielos, donde están las estrellas, dice en Santiago capítulo 1. Todo buen regalo viene del Padre. A ti te dio también ese don, hermano, el Espíritu. Dice, versículo 18, dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Se le cayó el velo. Que veía, pero no veía bien. Y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo salvo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ya en vez de perseguirlos, hermanos, ya se unió él a la obra del Señor. Nunca den por perdido a ningún miembro de la familia, ni a ningún amigo, ni a ningún compatriota. El Señor va a obrar todo el tiempo cuando una persona dice, Señor, heme aquí, mándame a mí. El activar la fe en Cristo nos enseña que el verdadero creyente, después de recibir direcciones, es obedecer y ser fiel a la palabra de Dios, imponiendo manos y impartiendo el poder del Espíritu Santo de Dios a los llamados y redimidos por Cristo. Esa es la palabra de Dios. Yo les vengo enseñando constantemente, preparando estos mensajes, porque cuando les dije yo que me llené de gozo cuando me pidieron hablar de esto, miren hermanos, ¿por qué es que me llené de gozo? Porque yo quiero que entiendan el mensaje de la palabra de Dios, el ser verdaderos creyentes, no imitadores, no falsos testigos, ni llenos de sabiduría, sino llenos del Espíritu de Dios. ¿Y cómo se adquiere? Volviendo a nacer, se cree en el nombre de Jesús, se bautizan en el nombre de Jesús y se imponen las manos para que reciban el Espíritu de Dios. Les dije la semana pasada que nadie le nombra al Señor mi Señor, al menos que el Espíritu de Dios more en él. Nadie puede decir a Jesús que Él es mi Señor, porque una vez que tú le dices que Jesús es mi Señor, estás decretando, hermano, que todos tus derechos como ser humano, que todo lo que te pertenece, incluyendo tu misma vida, no es tuya. Te pertenece a Él. Y que Él haga su obra a como le plazca. Ahorita cantamos una alabanza que haga aquí su voluntad como en el cielo como en la tierra. Venga su reino en mí. El reino de Dios está cerca, está en tu corazón, está en tu boca, está en tu palabra, en tu mente, para que uno predique las buenas nuevas a la gente que sabemos nosotros con toda autoridad espiritual, que estos están sin ser vueltos a nacer, ni rellenados del Espíritu de Dios. Que saben de Dios, que conocen de Dios, que según ellos tienen una relación con Dios, pero todo lo contrario vive en sí. Lo acabamos de ver en esos dos capítulos y medio. Todo el tiempo se va a levantar. Vamos a entrar al capítulo 9, vamos a empezar a hablar de las obras de Pedro, Juan y Pablo, y van a ver la grandeza de Dios en nuestros individuos. Gente, hermanos, que dicen, sí, Señor, venme aquí, mándame a mí. Eso es por lo que yo anhelaba llegar a estos capítulos. Es una ordenanza, es una enseñanza, es un mandato de Dios, que yo haga discípulos y que los bautice en el nombre del Señor, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que se impongan las manos. Es una enseñanza, no la puedo yo cambiar. A mí me lo hicieron. ¿Se acuerdan que les comenté la idea cómo me ungieron los ancianos? Yo no sabía en ese momento, pero había recibido el llamado. 4 años después empiezo a predicar en nombre de Jesús. El hombre tuvo 3 días. Yo estuve 6. Sin salir del cuarto, hermanos. El Señor te revela su plan. ¿Y cuánto vas a sufrir por su nombre? El sufrimiento, hermanos, que tú lo predicas y lo predicas, no, yo quiero, yo estoy bien. Y sabemos que mucha gente no está bien. Ese es el mensaje que les traje el día de ahora, hermanos. Vamos a cerrar y vamos a darle gracias al Señor. Y dejen que el Espíritu de Dios los toque, hermanos, y los llame. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu mensaje. Oramos en el nombre de Jesús para que tú sigas obrando en cada uno de nosotros, Señor.
Que nos hagas comprender lo que está escrito en tu palabra, Padre. Si estamos en desobediencia, perdónanos, Padre. Si estamos en abundancia de gracia, Señor, ayúdanos a ser buenos. A ser gente, Padre, que ha comprendido que lo que tú nos has dado, vamos a usarlo para tu bien. Tu palabra dice que seamos buenos administradores del don de Dios. Y oro, Señor, para que tú nos ayudes a ser buenos administradores de la grandeza de Dios. Padre, te doy gracias por mis hermanos y bendice a mi hermano que no estuvo el día de ahora de aquí con nosotros, Padre, donde quiera que esté. Señor, por aquellos que tú vas a estar trayendo en un futuro, yo oro en el nombre de Jesús para que se lleve a cabo aplicamente, Padre. Levanta, Señor, deseo irresistible, Padre, a servirte en cada uno de nosotros, Señor, y prepáranos para la obra que tú has premeditado antes de la fundación de la tierra para cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias por tu Espíritu y oramos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. A ver si acuerdan de la base, hermanos. Dice el hermano que no hay las líricas, pero sí se van a acordar, yo creo. Gloria a Dios. Amén. Vida das con tu amor, tu luz en mí resplandece, esperanza y salvación. Todo corazón a ti vuelve. Grande eres Dios. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, todo es por ti. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, todo es. Amén, gloria a Dios, hermanos. Una vez más. Das con tu amor, tu luz en mí resplandece, esperanza y salvación. Todo corazón a ti vuelve. Grande es Dios. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, todo es por ti.